Y si el verdadero enemigo que está robando tu paz no fuera el problema que enfrentas, sino la forma en que has permitido que ese problema se apodere de tus pensamientos? En este mismo momento, miles de personas están acostadas sin poder dormir, imaginando escenarios que todavía no existen, cargando pesos que aún no han llegado y desgastándose por un futuro que solo vive en su mente. Tal vez tú eres una de ellas. Tal vez llevas demasiado tiempo luchando en silencio contra una ansiedad que no te deja respirar con tranquilidad. Si ese es tu caso, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la manera en que enfrentas cada desafío de tu vida. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablar directamente a ese corazón cansado que ha olvidado lo que significa vivir en paz. Quiero hablar de esa inquietud que no te deja descansar, de esos pensamientos que regresan una y otra vez, de ese temor constante que consume tus fuerzas y te hace sentir que todo está fuera de control. Quizá llevas semanas, meses o incluso años atrapado en un ciclo donde la preocupación se ha convertido en tu compañera diaria. Despiertas pensando en tus problemas, pasas el día dándoles vueltas y cuando llega la noche, descubres que siguen ocupando el mismo lugar en tu mente. Pero hoy quiero decirte una verdad con absoluta claridad. La preocupación jamás ha resuelto un solo problema. Lo único que consigue es desgastar tu alma, apagar tu alegría y alejar lentamente tu confianza de Dios. Hoy quiero despertarte con amor. Ha llegado el momento de dejar de preocuparte y comenzar a ocuparte. Aunque parezcan actitudes parecidas, en realidad son completamente distintas. Una te encierra en un círculo de ansiedad del que parece imposible salir. La otra abre el camino hacia una vida llena de paz, propósito y verdadera libertad. Durante muchos años de ministerio, he tenido el privilegio de escuchar miles de historias. He acompañado a personas destrozadas por el dolor, he visto lágrimas sinceras caer frente al Santísimo y he recibido confesiones cargadas de sufrimiento. Después de tantos encuentros con hombres y mujeres de todas las edades, aprendí una lección que nunca olvidaré. La mayor parte de nuestro sufrimiento no nace de las circunstancias que vivimos, sino de la manera en que nuestra mente decide enfrentarlas. La preocupación se parece mucho a una silla mecedora. Te mantiene en constante movimiento, pero jamás te lleva hacia adelante. Consume tu energía, desgasta tu corazón, roba tu tranquilidad y te deja exactamente en el mismo lugar donde comenzaste. Lo más peligroso es que suele disfrazarse de responsabilidad. Te hace creer que cargar con todos los problemas demuestra compromiso y amor, cuando en realidad está sembrando desconfianza hacia Dios. Sin darte cuenta, empiezas a vivir como si todo dependiera únicamente de ti. Actúas como si el peso del mundo descansara sobre tus hombros y olvidas que el Señor sigue gobernando cada detalle de tu vida. En el fondo, la preocupación puede convertirse en una forma muy sutil de orgullo. Es la mentira que el enemigo utiliza para convencerte de que debes controlar todo por tus propias fuerzas. Te hace sentir ocupado, cuando en realidad estás completamente paralizado. Piensa por un momento en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Nuestro Señor no estaba invitándonos a vivir con irresponsabilidad ni a abandonar nuestras obligaciones. Su enseñanza iba mucho más allá. Jesús nos estaba enseñando a vivir plenamente el presente, a confiar en la providencia del Padre, a cumplir fielmente con aquello que nos corresponde hoy y a dejar en las manos de Dios todo aquello que está fuera de nuestro control. Cada vez que la preocupación domina tu mente, dejas de vivir el presente y comienzas a sufrir por un futuro que todavía no existe. Empiezas a imaginar problemas que quizá jamás llegarán. Tu corazón reacciona como si esos peligros fueran reales, y mientras tanto, pierdes la paz que Dios quería regalarte hoy. Mientras tu mente vive atrapada en el mañana, desperdicias el único momento donde realmente puedes encontrarte con el Señor, el presente. Hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta muy sincera. Piensa en todas las veces que has sentido un miedo enorme por algo que podía ocurrir.
¿Cuántas de esas cosas terminaron sucediendo realmente? Si respondes con honestidad, descubrirás que la mayoría de aquellos temores nunca pasaron de ser pensamientos. Eran sombras creadas por tu imaginación que jamás llegaron a convertirse en realidad. Y aun cuando algunos de esos problemas sí ocurrieron, pregúntate algo más. ¿De qué sirvió haber pasado semanas o meses preocupándote antes de tiempo? ¿Acaso llegaste más preparado para enfrentarlos? Todo lo contrario, llegaste agotado, emocionalmente desgastado y sin la fuerza interior que necesitabas para afrontar la prueba con la gracia de Dios. La preocupación hace que luches dos veces, primero dentro de tu mente y después frente a la realidad. Por eso la preocupación es un enemigo tan silencioso como peligroso. Destruye tu presente con la falsa promesa de proteger tu futuro, cuando en realidad no protege absolutamente nada. Pero hoy quiero mostrarte un camino completamente diferente. Un camino que no solo traerá paz a tu corazón, sino que también te hará más fuerte, más libre y mucho más capaz de enfrentar cualquier dificultad. Ese camino consiste en aprender a ocuparte en lugar de preocuparte. Ocuparse significa hacer con responsabilidad todo aquello que realmente depende de ti, mientras entregas con plena confianza a Dios aquello que está fuera de tus posibilidades. Significa dejar de girar una y otra vez alrededor del problema para comenzar a dar pasos concretos hacia la solución. Es abandonar la parálisis mental y pasar a la acción. A veces ocuparse significa levantarte de la cama aunque el miedo quiera mantenerte inmóvil. Otras veces significa hacer esa llamada que llevas semanas evitando, tomar una decisión difícil, pedir ayuda cuando la necesitas, o trabajar con esfuerzo confiando en que Dios bendecirá cada paso que des. Eso es la fe puesta en movimiento. Es cuando tu confianza deja de ser solo una idea y comienza a convertirse en acciones concretas. Después de tantos años caminando junto al pueblo de Dios, descubrí otra verdad que se repite una y otra vez. Las personas que más sufren no siempre son las que enfrentan los problemas más grandes. Muchas veces son aquellas que nunca aprendieron qué hacer con esos problemas. He visto familias atravesar las pruebas más duras con una serenidad que solo puede venir del cielo. También he visto personas derrumbarse por dificultades mucho menores. La diferencia nunca estuvo únicamente en las circunstancias. La verdadera diferencia siempre estuvo en la actitud interior de cada corazón. Quien decide ocuparse avanza. Quien solo se preocupa permanece atrapado. Quien actúa con fe, pone manos a la obra mientras confía plenamente en Dios. En cambio, quien solo se preocupa, intenta controlar cada detalle con su mente, hasta terminar siendo controlado por sus propios pensamientos. La persona que se ocupa puede acostarse por la noche con tranquilidad, sabiendo que hizo todo lo que estaba en sus manos. La persona que únicamente se preocupa pasa horas imaginando escenarios catastróficos que probablemente nunca llegarán a ocurrir. Y quiero que entiendas algo muy importante antes de continuar. No te hablo desde la teoría, ni desde un lugar donde el dolor humano es solo un concepto. Te hablo después de acompañar a innumerables personas en sus momentos más difíciles, de escuchar historias que desgarran el corazón y de contemplar cómo hombres y mujeres comunes lograron transformar su ansiedad en esperanza, su miedo en valentía y su preocupación constante en una vida llena de acciones guiadas por la fe. Ese cambio también es posible para ti. A lo largo de mi camino sacerdotal, he sido testigo de innumerables historias que confirman esta verdad. He conocido madres que criaban solas a sus hijos, con un futuro lleno de incertidumbre y muy pocos recursos. Tenían todas las razones para dejarse dominar por el miedo. Sin embargo, eligieron un camino diferente. En lugar de pasar cada día consumidas por la ansiedad, decidieron ocuparse. Buscaron trabajo, aprendieron nuevos oficios, estudiaron cuando nadie creía que podían hacerlo y educaron a sus hijos con amor, disciplina y una fe inquebrantable. No fue un camino fácil, pero Dios nunca dejó de sostenerlas. Paso a paso, la providencia abrió puertas que parecían completamente cerradas. También he visto empresarios al borde de la quiebra, convencidos de que todo estaba perdido.
Algunos se encerraron en la desesperación y permitieron que el miedo los paralizara. Otros, en cambio, hicieron algo diferente. Buscaron consejo, reorganizaron sus negocios, aceptaron sus errores, tomaron decisiones difíciles y continuaron trabajando con humildad, confiando en que Dios haría fructificar sus esfuerzos. Y una vez más, el Señor respondió de maneras sorprendentes. He acompañado a personas gravemente enfermas que podrían haber pasado sus últimos días consumidas por el temor a la muerte. Sin embargo, decidieron vivir de otra manera. En lugar de dejar que el miedo gobernara sus corazones, aprovecharon cada jornada para amar más profundamente, reconciliarse con quienes estaban alejados, perdonar viejas heridas y acercarse a Dios con una sinceridad que jamás habían experimentado antes. Aquellos días, que parecían marcados únicamente por el sufrimiento, terminaron convirtiéndose en algunos de los momentos más llenos de gracia de toda su vida. Por eso quiero recordarte unas palabras que han fortalecido el corazón de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Santa Teresa de Ávila escribió: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta». Detente por un instante y medita en cada una de esas frases. Son mucho más que una hermosa oración. Son una medicina para el alma inquieta. Todo pasa. Ningún problema es eterno. Ninguna tormenta dura para siempre. Todo cambia, excepto Dios. Él permanece firme cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Él sigue siendo la roca sobre la cual puedes apoyarte cuando todo lo demás tiembla. Ese problema que hoy parece imposible de superar también tendrá un final. Tal vez ahora lo ves como una montaña inmensa, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que Dios estuvo guiando cada uno de tus pasos, incluso cuando tú no podías verlo. Sin embargo, también es importante evitar otro extremo. Hay personas que logran abandonar la preocupación, pero caen en algo igualmente peligroso: el activismo ansioso. Trabajan sin descanso, quieren resolver cada detalle con sus propias fuerzas, y terminan creyendo que todo depende únicamente de ellas. Ese tampoco es el camino que Cristo nos enseña. Ocuparse desde una perspectiva cristiana significa colaborar con Dios, no reemplazarlo. Significa hacer con responsabilidad todo aquello que te corresponde mientras permaneces unido al Señor mediante la oración y la confianza. Tú trabajas, pero reconoces que el resultado final pertenece a Dios. Tú haces tu parte, pero sabes que sin su gracia, ningún esfuerzo humano puede dar verdadero fruto. No se trata de pensar: yo resolveré mi vida porque Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Esa expresión suele interpretarse de manera equivocada. La actitud correcta es mucho más profunda. Haré todo lo que esté en mis manos porque amo al Señor y deseo colaborar con su voluntad, pero reconozco que sin Él nada puedo hacer. Ahora quiero compartir contigo una verdad que quizá resulte incómoda al principio, pero que puede transformar completamente tu manera de vivir. La preocupación nace del orgullo. La ocupación nace de la humildad. Tal vez estas palabras te sorprendan. Déjame explicarlo. Cuando te preocupas de forma obsesiva, actúas como si fueras responsable de controlar absolutamente todo. Intentas prever cada situación, resolver cada problema antes de que aparezca, y evitar cualquier posible dificultad. Sin darte cuenta, estás intentando ocupar un lugar que solo pertenece a Dios. Pero cuando eliges ocuparte con humildad, reconoces tus límites. Le dices al Señor: haré todo lo que me corresponde, trabajaré con esfuerzo, buscaré soluciones, actuaré con responsabilidad, pero el resultado está en tus manos, porque tú ves lo que yo no puedo ver. Tú conoces el futuro, tú tienes el control. Y precisamente ahí comienza la verdadera libertad. Porque una de las cosas más hermosas que ocurren cuando dejas de preocuparte y empiezas a ocuparte es que recuperas tu libertad interior. La preocupación te convierte en prisionero de tus pensamientos. Cada idea negativa genera otra todavía peor. Cada miedo alimenta un miedo nuevo. Tu imaginación comienza a construir escenarios que nunca terminan
y acabas viviendo dentro de una cárcel invisible. En cambio, cuando eliges actuar con fe, recuperas la capacidad de decidir cómo responder a las circunstancias. No controlas todo lo que sucede, pero sí puedes elegir tu actitud frente a cada situación. Y esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Existe una historia que siempre me ha impresionado profundamente. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, descubrió algo extraordinario mientras vivía uno de los peores sufrimientos que un ser humano puede experimentar. Observó que podían quitarle a una persona prácticamente todo: su libertad física, sus bienes, su familia e incluso su salud. Pero había algo que nadie podía arrebatarle: la libertad de elegir cómo responder a lo que estaba viviendo. Esa libertad interior es precisamente el corazón de lo que hoy estamos aprendiendo. Tal vez no puedas cambiar inmediatamente tu situación económica. Quizá no puedas sanar de un día para otro una enfermedad, reparar una relación rota o eliminar todos los problemas que enfrentas. Pero siempre puedes decidir si permitirás que la preocupación gobierne tu vida o si comenzarás a actuar con serenidad, responsabilidad y confianza en Dios. Ahora quiero invitarte a mirar tu propia vida con sinceridad. Piensa en aquello que más te preocupa en este momento. Tal vez sean las deudas que siguen creciendo y no sabes cómo pagar. Quizás sea un trabajo inestable que amenaza la tranquilidad de tu familia. Tal vez estás sufriendo por la salud de alguien que amas profundamente. Puede ser la educación de tus hijos, un matrimonio que atraviesa dificultades, una relación rota que no sabes cómo restaurar, o incluso tu propia vida espiritual, marcada por pecados que llevas demasiado tiempo cargando en silencio. Sea cual sea tu situación, quiero proponerte un ejercicio muy sencillo, pero profundamente transformador. El primer paso consiste en identificar con claridad aquello que realmente te preocupa. No lo dejes flotando dentro de tu mente como una nube oscura que parece crecer cada día. Dale un nombre. Escríbelo si es necesario. Por ejemplo, me preocupa no poder pagar los estudios de mis hijos. Ahora viene el segundo paso. Pregúntate con absoluta honestidad: ¿qué parte de este problema está realmente bajo mi responsabilidad y qué parte está completamente fuera de mi control? Esta pregunta cambia muchas vidas, porque descubrirás que siempre existen aspectos que no puedes controlar, por mucho que lo intentes. El futuro, las decisiones de otras personas, las oportunidades que todavía no han llegado o las circunstancias que aún desconoces, pertenecen únicamente a Dios. Entrégale todo eso ahora mismo, no mañana, hoy. Dile con sencillez: Señor, esto no depende de mí. Confío en que tú amas a mis hijos incluso más de lo que yo los amo. Tú conoces su futuro y cuidarás de ellos mejor de lo que yo podría hacerlo. Después dirige toda tu atención hacia aquello que sí depende de ti. Pregúntate: ¿qué acción concreta puedo realizar hoy? No la próxima semana. No cuando tenga más ánimo. No cuando desaparezca el miedo. Hoy. Quizá puedas buscar información sobre becas, aprender una nueva habilidad, hablar con un asesor financiero, reducir algunos gastos, buscar un ingreso adicional o comenzar a ahorrar aunque solo sea una pequeña cantidad cada mes. ¿Notas la diferencia? Hace unos minutos solo existía un miedo enorme que parecía imposible de enfrentar. Ahora tienes un plan, tienes un primer paso, y cuando das ese primer paso, algo cambia dentro de ti. Recuperas la esperanza, dejas de sentirte una víctima indefensa y comienzas a convertirte en un colaborador activo de la providencia de Dios. Cada pequeña acción fortalece tu confianza. Cada decisión correcta alimenta tu paz. Cada paso dado con fe prepara el siguiente. Así es como Dios suele obrar, no siempre mostrando todo el camino de una vez, sino iluminando el siguiente paso para quien decide caminar confiando en Él. Pero hay algo que muchas personas pasan por alto, y si lo ignoras, todo lo que hemos hablado hasta ahora quedará incompleto. Ocuparte no significa únicamente resolver asuntos materiales, laborales
o familiares. También significa cuidar con seriedad tu vida espiritual. De nada sirve intentar poner en orden cada área de tu existencia si descuidas precisamente la fuente de donde provienen la fuerza, la sabiduría y la paz que necesitas para enfrentar cada batalla. Piensa por un momento en esto. Sería como intentar apagar un incendio llevando un balde vacío. Puedes correr de un lado a otro con toda la buena intención del mundo, pero sin agua jamás lograrás apagar las llamas. Del mismo modo, puedes esforzarte por resolver cada problema de tu vida, pero si tu corazón está lejos de Dios, tarde o temprano terminarás agotado. La oración, la Eucaristía, la confesión, la lectura diaria de la palabra de Dios y la vida en comunidad no son actividades opcionales, reservadas para quienes tienen tiempo de sobra. Son el alimento del alma, son la fuente de donde nace la paz que el mundo jamás podrá ofrecerte. Son el lugar donde Dios fortalece tu corazón para enfrentar aquello que tú solo no podrías soportar. Muchos cometen un error muy común. Cuando llegan los problemas dejan de orar porque sienten que están demasiado ocupados. Dicen, ahora no tengo tiempo para rezar, tengo demasiadas preocupaciones. Pero precisamente cuando tu vida parece desmoronarse, es cuando más necesitas permanecer cerca del Señor. La primera ocupación de un cristiano siempre debe ser cuidar su relación con Dios. Y sucede algo maravilloso cuando comienzas a hacerlo de verdad. Cuando llegas ante el Señor sin máscaras, llevando tus miedos, tus lágrimas, tus preguntas y tus incertidumbres. Cuando colocas tus cargas frente al sagrario, cuando las depositas a los pies de la cruz o las entregas durante la Santa Misa, Dios comienza a obrar de una manera que muchas veces no esperabas. Quizá las circunstancias no cambien inmediatamente, a veces sí ocurre, pero muchas otras veces el primer milagro sucede dentro de ti. Dios cambia tu corazón antes de cambiar tu situación. Empiezas a experimentar una paz que no depende de que todo salga como deseas. Descubres una fortaleza que no sabías que existía. Tu mente comienza a ver soluciones donde antes solo encontraba obstáculos. Recibes claridad para tomar decisiones difíciles, paciencia para esperar el momento oportuno y esperanza cuando parecía que ya no quedaba ninguna. Y esa transformación interior vale mucho más que cualquier solución inmediata. Porque Dios no solo quiere resolver tus problemas, quiere formar tu corazón para que llegues a ser la persona que Él soñó desde el principio. Sin embargo, debo advertirte sobre otro peligro que muchas veces pasa desapercibido. Existe una manera equivocada de ocuparse. Hay personas que llenan cada minuto de su vida con actividades. Siempre están haciendo algo, trabajando, organizando, ayudando, resolviendo asuntos o aceptando nuevos compromisos. Desde fuera parecen muy productivas, pero en realidad solo están huyendo. Huyen del silencio porque en el silencio tendrían que encontrarse consigo mismas. Huyen de las preguntas que llevan años evitando. Huyen del dolor que nunca se permitieron sanar. Huyen de Dios porque saben que, cuando todo se detiene, Él comienza a hablar al corazón. Ese activismo constante no es verdadera ocupación, es otra forma de ansiedad disfrazada de productividad. La auténtica ocupación cristiana también sabe detenerse, sabe guardar silencio, sabe descansar, sabe contemplar, sabe permanecer simplemente en la presencia de Dios sin sentir la necesidad de producir algo. Por eso el Evangelio nos presenta una escena profundamente significativa con Marta y María. Mientras Marta corría de un lado para otro ocupándose de muchas tareas, María permanecía sentada a los pies de Jesús, escuchando cada una de sus palabras. Jesús no reprendió a Marta por servir. Servir era bueno. Lo que corrigió fue la inquietud con la que lo hacía. Le dijo, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es verdaderamente necesaria. Aquellas palabras siguen siendo actuales. Puedes trabajar mucho, servir mucho e incluso hacer cosas buenas. Pero si todo eso nace de un corazón lleno de ansiedad, terminarás vacío.
El trabajo necesita ir acompañado por la contemplación. La acción necesita alimentarse de la oración. El esfuerzo necesita descansar en la gracia. Necesitas tiempo para actuar, pero también tiempo para adorar. Necesitas momentos para servir, pero también momentos para dejar que Dios sirva a tu corazón. Sin ese equilibrio, incluso las mejores obras terminan convirtiéndose en una pesada carga. Ahora quiero hablar de algo que probablemente está ocurriendo dentro de muchos de los que escuchan este mensaje. Tal vez tienes miedo de dejar de preocuparte. Y aunque parezca extraño, ese miedo es muy común. En el fondo piensas que, si dejas de preocuparte, te volverás irresponsable. Crees que preocuparte demuestra cuánto amas a tu familia, cuánto valoras tus responsabilidades o cuánto te importa el futuro de quienes amas. Quizá incluso te has repetido muchas veces, si yo no me preocupo por esto, ¿quién lo hará? Si dejo de cargar con esta angustia, significa que ya no me importa. Pero ahí se esconde una de las mentiras más peligrosas. La preocupación no es amor. Puede sonar fuerte, pero es una verdad que necesitamos aceptar. Puedes preocuparte intensamente por una persona durante años sin ayudarla absolutamente en nada. De hecho, muchas veces la preocupación excesiva termina haciendo daño. Una persona ansiosa transmite su ansiedad a quienes la rodean. Su miedo se convierte en el miedo de toda la familia. Sus pensamientos negativos terminan contaminando el ambiente del hogar. El verdadero amor actúa. El verdadero amor busca soluciones. El verdadero amor acompaña. El verdadero amor ora. Y después de hacer todo lo posible, confía en Dios. Imagina dos madres. La primera pasa cada noche sin dormir, imaginando todos los peligros que podrían ocurrirle a su hijo. Vive consumida por el miedo. Cada conversación está llena de advertencias, ansiedad y preocupación. Poco a poco transmite ese temor a toda la familia. La segunda madre ama con la misma intensidad. Educa a su hijo con valores sólidos. Lo acompaña, corrige cuando es necesario, reza por él cada día y después lo pone en manos del Señor, confiando en que Dios es un Padre infinitamente mejor que ella. Ambas aman profundamente, pero solo una vive en paz, y ese hijo crecerá rodeado por una confianza que también fortalecerá su propia vida. No olvides esto. Preocuparte no demuestra cuánto amas, lo demuestra la manera en que eliges actuar. Existe otro detalle maravilloso que pocas personas conocen. ¿Sabías que una de las frases que más se repite en toda la Biblia es «No tengas miedo»? Aparece más de 300 veces, expresada de distintas maneras. ¿Por qué Dios insiste tanto en repetirla? Porque conoce perfectamente nuestra fragilidad. Sabe que el miedo forma parte de nuestra condición humana. Sabe que nuestra tendencia natural es imaginar peligros antes de tiempo. Pero cuando Dios dice no temas, no está negando que existan dificultades. No está diciendo que la vida será fácil. Lo que realmente está diciendo es algo mucho más profundo. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque jamás te abandonaré. No temas porque mi fuerza será suficiente cuando la tuya se termine. No temas porque, aunque no entiendas el camino, yo ya conozco el final. Esa es la diferencia. El mandato de no temer nunca se basa en la ausencia de problemas. Se basa en la presencia constante de Dios. Y aquí aparece una de las paradojas más hermosas de la vida cristiana. Cuando dejas de desperdiciar tus fuerzas preocupándote y comienzas a ocuparte con confianza, te vuelves mucho más eficaz. Tu mente deja de estar nublada por la ansiedad. Tus pensamientos recuperan claridad. Tu creatividad florece nuevamente. Empiezas a descubrir soluciones que antes no podías ver porque el miedo ocupaba todo el espacio de tu corazón. Es como cuando buscas desesperadamente un objeto perdido y, cuanto más nervioso te pones, menos capaz eres de encontrarlo. Sin embargo, en el momento en que te tranquilizas, respiras profundamente y recuperas la calma, aquello que parecía imposible aparece casi delante de tus ojos.
La paz interior crea el ambiente donde la sabiduría puede actuar. Y cuando el corazón permanece en paz, el Espíritu Santo encuentra espacio para guiar cada decisión. He visto este principio repetirse una y otra vez a lo largo de mi ministerio. Las personas que consiguen levantarse después de las crisis más profundas no siempre son las más inteligentes, las más fuertes o las más preparadas. Son aquellas que, incluso en medio del sufrimiento, se niegan a perder la paz interior. Son quienes siguen haciendo el bien cada día, aunque todavía no vean resultados. Son quienes continúan caminando cuando todo parece oscuro, convencidos de que Dios jamás abandona a quienes ponen su confianza en Él.